Como muchos de ustedes saben, estuve ausente un par de días esta semana. Fui a México a dejar a mis suegros. Ellos no están aquí con nosotros, los extrañamos. Ah, y también a los papás de Elvia, que, bueno, yo no los llevé, pero también se fueron. También los extrañamos. Allá donde están mis suegros está la hermana de mi suegra. Ella es Gudelia, y algunos de ustedes la recuerdan. Estuvimos orando por ella. Ella tuvo un problema con una rodilla y quedó su pierna rígida, que no la puede mover. Entonces tiene unas complicaciones por esa causa. Ellos les recuerdan mucho a ustedes y ellos estuvieron con nosotros cuando estábamos en Racine Bible Church. Todas las veces que venían a visitarnos, compartían con nosotros en el Ministerio de Esperanza Viva. Así que reciban saludos de parte de ellos. Ellos se gozan mucho escuchando de lo que está pasando aquí. Cuando yo estoy allá con ellos, ellos quieren palabra, quieren escuchar palabra. Así que estuve por 2 noches consecutivas predicándoles a ellos nada más, pero se lo gozaron. Así que, y yo me lo gozo también, que ha sido una bendición muy grande. Hoy día vamos a continuar con nuestra exposición de la palabra de Dios en el libro de Juan. Hemos llegado a uno de esos pasajes que de repente vemos que son más altos, más grandes, tan majestuosos, que de verdad tenemos que parar el ritmo de donde vamos para poder apreciar la hermosura de ese monte, de esa montaña, y poder decir, wow, qué hermoso. Y es el pasaje que vamos a ver en este día de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. El domingo pasado hicimos 19 versículos. Hoy vamos a estar solamente del 20 al 24. Y voy a leer estos versículos para así hacer una corta oración y comenzar con la exposición de la palabra. Dice Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, hasta ahí llegamos. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es grandísima, es bellísima, y tiene mucho peso para nuestra vida actualmente. Ayúdanos, Dios, en esta hora, por medio de tu Espíritu, a llevar aplicaciones directas, a ser transformados, después de haber sido justificados, a ser transformados por tu palabra. Gracias, Dios. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y honra. Amén, amén. El tema de hoy es la verdadera adoración.
La adoración es un tema muy, muy amplio. Hay mucho de hablar acerca de este tema. Pero cuando estamos añadiendo esa palabrita, verdadera adoración, como que estamos siendo muy particulares en qué estamos hablando acerca de la adoración. Adoración en sentido general, yo quiero que todo el mundo se vaya con esta idea de aquí, es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos está relacionado a quién estamos adorando o qué estamos adorando. Si nuestra forma de levantarnos, si nuestra forma de hacer nuestros trabajos, si nuestra forma de relacionarnos, si nuestra forma de llevar un hogar en orden está relacionado con el Dios de toda la creación, entonces vamos a ver que todo lo que nosotros estamos haciendo está relacionado con adoración hacia ese Dios que nos ha creado. Adoramos a Dios porque Dios ha instalado ese sentir en nosotros. Tenemos total satisfacción cuando adoramos nuestro Creador. Por lo contrario, tenemos completa disatisfacción cuando no adoramos a nuestro Creador. En la palabra de Dios vemos muy claro el tema de la adoración, cuando Dios escoge hacer de un hombre un pueblo, y a este pueblo cuando lo trata con el tema de la adoración. ¿Cómo se van a manejar este pueblo escogido? Está centrado en el orden de la adoración. Para eso Dios enseñó lo que es la ley, enseñó lo que es todo un proceso de sacrificios para adorar a Dios por medio de esos sacrificios, para liderar con el problema del pecado y todo el sinnúmero de cosas que estableció Dios con ese pueblo de Israel para el sistema de la adoración. Así que todo estaba centrado en la adoración, cómo ellos iban a vivir, decía o declaraba cómo ellos están adorando a Dios. Hoy vamos a estar viendo este tema de una forma más profunda. ¿Qué es la adoración? ¿Y cómo sabemos que la estamos practicando? Yo creo que las dos cosas son importantes, tener ese conocimiento de qué es la adoración, pero también cómo sabemos que lo estamos haciendo. Hoy veremos 3 características de la adoración para estar orientados, dirigidos a la verdadera adoración. Vamos a ver el primer punto, las instrucciones de la adoración. Dios ha dado instrucciones, las instrucciones de la adoración. Y vemos eso en los versículos 20 y 21, y vuelvo a leer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La conversación, ¿se acuerdan que en la última prédica la mujer había entrado en una realización de su pecado al Jesucristo exponer su vana manera de vivir por medio de los maridos que había tenido y que el marido que tenía en ese momento no era su marido? Esa conversación de pecado, de realizar el que estaba junto al lado del pozo, que era un sediento judío, pero que ella lo había reconocido como profeta, la llevó a esta mujer
a hacerse esta pregunta, a exponer una serie de preguntas en cuanto a la adoración. ¿Quién tiene la verdad? Es lo que ella quiere saber. Sus padres samaritanos que vienen a adorar en el monte de Gerizim, o sus hermanos judíos que adoran en el monte de Sión donde se encuentra Jerusalén. Esa es la pregunta que está en el aire en el momento cuando esta mujer acaba de ser descubierta de su pecado. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Reconoce que hay un conflicto en lo que había aprendido y lo que practican otros. Los judíos dicen tener el lugar correcto para adorar. Los samaritanos que solo aceptaban el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, acordaron que el primer lugar que Abraham y Jacob adoraron, o sea, hicieron sacrificio, fue en Siquem, que es precisamente cerca del lugar donde se encuentra Jesús, junto al pozo de Jacob, hablando con la mujer samaritana. Entonces los samaritanos se creían libres para adorar en un lugar que no fuese la capital de Judea. Habían seleccionado otro lugar para la adoración. La pregunta, y tiene mucho valor, es: ¿quién tiene la verdad? Observemos justo luego del tema de los maridos, que esta mujer, habiendo sido expuesta de su pecado, ella busca la verdad acerca de la adoración. Ella está abierta a reconocer lo que Jesús le va a decir. Algunos han visto este cambio de tema porque acaba de hablar acerca de Jesús, acerca de sus maridos, de ella, y ella como que cambia esto para evitar que continuar en ese tema. Mas sin embargo, podemos ver también aquí una escalación, cómo va de haber reconocido su pecado. Ahora, por favor, cómo corregimos el conflicto que vemos en la adoración. Cuando tú y yo somos convictos del pecado, y estuvimos escuchando eso hace unos minutos por unos testimonios muy claros y concisos, es entonces que buscamos verdaderamente la adoración correcta. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo lo hacemos correctamente? Ese fue el caso para mí personalmente hace 11 años atrás, cuando fui convencido de mi pecado, y luego de haber sido convencido, me di cuenta que no estaba en un lugar donde estaba recibiendo una palabra correcta. Por ende, mi adoración no era correcta. Y le pedí al Señor que me enviara maestros, que me enviara predicadores, que me hablaran de su palabra correctamente. Y así creo Dios lo hizo de una manera fenomenal. Y pude ver la claridad del Evangelio que me había perdido por más de 23 años estando en las iglesias. Esta mujer está buscando la verdad y hay una realización profunda en su corazón y sabe que algo anda mal en su sistema de adoración. Y le pide al forastero judío que le aclare qué es lo que está pasando aquí. La palabra adoración, proskineo, es una palabra que significa postrarse delante o arrodillarse delante. Literalmente es una palabra compuesta, proskineo, pros significa postrarse y kineo significa besar en forma de reverencia.
Es lo que hace una persona que se presenta delante de un rey y se postra y le besa la mano o se postra con su cara hacia el suelo. Eso es proskineo, que es lo que se traduce como adoración. Jesús le dice a la mujer, versículo 21, créeme, y esto es un imperativo de parte de Jesús, créeme, considera cierto lo que te voy a decir para que no lo tomes como algo ligero. Créeme, tiene un tono de urgencia. Lo que te voy a decir ahora tiene una demanda muy fuerte, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es necesario discutir en este momento en dónde. Ya no va a ser necesario adorar en el templo, pues el sacrificio de Cristo pone un final por completo. No se trata de dónde, ni el objeto de hacia el templo, ni se trata de los métodos ceremoniales de sacrificio. Note que Jesús añade al Padre, adoraréis al Padre, cosa que ella no había expuesto. No va a ser ni en Jerusalén, ni va a ser en Gerizim, sino que adoraréis al Padre por medio del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, templo del Espíritu de Dios. Las instrucciones son claras. Ya no más ceremonias de purificación, sino que el cuerpo y la sangre de Cristo sería el medio de toda purificación, una vez y para siempre. En forma de aplicación, si Dios ya ha dado sus instrucciones de cómo adorarle, cómo vamos a inventar nosotros buenas ideas, porque así nos parece. ¿Qué podemos decir de los samaritanos? Tenían buena intención y contienen parte de la Biblia. Entonces ellos también están en lo correcto. No habían recibido toda la revelación hasta ese momento. Entonces no estaban siguiendo las instrucciones dadas específicamente al único pueblo escogido de parte de Dios. En forma de aplicación para nosotros, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros? Alterando las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su palabra. ¿Qué mandamientos estamos escogiendo obedecer? Que por implicación quiere decir que hay mandamientos que escoges no obedecer. Como dije al principio, la adoración es todo lo que nosotros hacemos. El fin principal del ser humano es de glorificar a Dios y de regocijarse con Él para siempre. Dios nos ha creado de esa manera para que estemos completamente satisfechos en Él. Nuestra forma de obedecer a Dios, nuestras actitudes de obediencia a Dios reflejan nuestra adoración. Cuán dispuestos estamos en obedecer refleja nuestro corazón humilde diciendo: me postro delante de ti, tú verdaderamente eres mi Dios, te obedezco a ti. Por eso nuestra confesión en Romanos capítulo 10, cuando habla acerca de confesar a Jesucristo como Señor, no es sencillamente unas palabras que usted va a repetir como si fuera
la fórmula para ser salvo. Confesamos a Cristo como Señor cuando nos sometemos a Él y le obedecemos. Le creemos a Él en respuesta a lo que acaba de decir. Créeme lo que te voy a decir. Entendamos que la adoración es exclusiva para Dios. Que ese es nuestro segundo punto, la exclusividad de la adoración. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos fueron escogidos por Dios para traer la salvación al mundo. Ellos fueron los encargados de cuidar la palabra de Dios hasta ese momento. Por tanto, los samaritanos no tenían toda la revelación de parte de Dios y por ende no conocían a Dios. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conoces, eso adoras. Lo que no entiendes, eso adoras. Qué confuso sistema de adoración. Adoración sin entendimiento de a quién se adora. Y Jesucristo va al grano. Ustedes se postran a lo que ustedes mismos no entienden. ¿Cómo vas a adorar de esa manera? Es imposible adorar a Dios sin primero haberle entendido. Es imposible entender a Dios fuera de su revelación. Por eso nos ha dado sus instrucciones, por eso nos ha dado su palabra. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Su palabra es crucial para lo que entendemos, para que le entendamos a Él y le conozcamos que Él es Dios, que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y esto es lo que quiere Dios de nosotros, que le entendamos y le conozcamos. Esto es lo que Dios ha establecido en Judea para que le adoren conforme al entendimiento. Por eso aclara, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sí entendemos. Contrario a los samaritanos, los judíos tenían toda la revelación hasta ese momento. Note que Jesús se incluye en el nosotros. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sí entendemos. Y Jesús se incluye como el judío, no como haciéndose menos por incluirse en la práctica del culto de ellos. No. Recordemos que Jesús cumplió la ley perfectamente. Esa práctica de la ley solamente la podía hacer en Jerusalén, en Judea. Solamente podía llevarla a cabo en todas las ceremonias y todas las cosas que tenía que llevar a cabo en cuanto a la ley en ese lugar, porque hasta ese momento era lo que dictaba la ley. Esa práctica no la podía hacer en Samaria porque no es el lugar correcto. Entendamos que Jesucristo está corrigiendo claramente ese corazón que acaba de despertar al pecado, al conocimiento del pecado y ahora necesita reconocer cómo adorar a Dios. Solo porque se parecen a los judíos, los samaritanos, porque tienen a José y a Jacob como padre,
no significa que tienen la adoración correcta. Cristo está apuntando a la exclusividad de la adoración, porque la salvación viene de los judíos. Esto es bien importante. Miren sus propias Biblias. Van a notar, si la dividen entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, van a notar que una gran parte, quizás 3/4 de su Biblia es el Viejo Testamento. 39 libros de los 66 libros son del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. El Nuevo Testamento cubre una historia de los 33 años de Jesús y la historia de los apóstoles en el libro de los Hechos, que alcanza un poco más de 30 años. En total, cuando las sumas, más o menos según fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, cubre de 70 a 90 años. Nuevo Testamento. Viejo Testamento o Antiguo Testamento cubre una historia de más de 5,000 años. Eventos macros como la creación, la corrupción con la caída, el juicio del diluvio, la confusión de las lenguas para que fueran dispersados todos los pueblos sobre la tierra. Así comienza la palabra de Dios en el libro de Génesis y luego encaja en una historia más particular, más personal, escogiendo a un hombre para que de ese hombre creara un nuevo pueblo y darse a conocer a ese pueblo por medio de esa persona, Abraham, para bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. El resto de la historia es como Dios tomando 2,400 años para desarrollar a ese pueblo, llevarlos a la tierra de Egipto en preservación de la hambruna que venía mundialmente y sacarlos de Egipto 400 años después con mano poderosa. ¿Para qué? Para darse a conocer a ellos y llevarlos al desierto a la adoración. Para que sacándolos de Egipto entraran en el desierto y le adoren. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios siendo exclusivo con un pueblo que Él mismo ha formado, que Él mismo ha escogido, que le pertenece, que Él mismo libertó con mano poderosa. ¿Para qué? Para que le conozcan a Él. Él mismo entregándole la ley, las instrucciones de la adoración, estableciendo una descendencia exclusiva para los sacerdotes. Tenían que ser hijos de Aarón, los profetas que vinieron a advertir al pueblo cada vez que se apartaban siguiendo ídolos. Y Dios mandó a construir el tabernáculo, revelando así todo el proceso de sacrificios. Y luego, estableciendo reyes, estableció el templo. Todo esto apuntó a un trasfondo completo de la adoración en un solo lugar, en Jerusalén. Así que la respuesta que le ha dado Jesús a esta mujer es que es exclusivo en Judea la adoración. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, pues contenemos la revelación completa de parte de Dios. La palabra salvación, soterías, porque la salvación viene de los judíos,
Es la misma palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 77 de Lucas, cuando el sacerdote Zacarías está haciendo la profecía acerca de su hijo Juan el Bautista y dice, para dar conocimiento, este será profeta del Altísimo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que entendemos claramente que la salvación que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestros pecados, de haber sido reconciliados con Dios por medio de la persona junto al pozo de Jacob que está hablando con esta mujer. Así es por el medio de esta elección de los judíos que Dios ha hecho traer la revelación para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, de donde proviene el Mesías, el Salvador del mundo, para la liberación completa, en total, de la esclavitud del pecado. Así que viene de ahí la verdadera adoración. Adorar a Dios sin las instrucciones, sin conocerle, es adorarle a la imaginación de uno. Y esto es igual que inclinarse a los ídolos. ¿Por qué? Porque no estamos adorando a Dios. Estamos fabricando a nuestros propios dioses y nuestro corazón es experto, engañoso, perverso. Es una máquina de hacer ídolos. Por eso necesitamos las instrucciones, por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos seguir el orden que Dios ha establecido. Y tercero, veamos la practicidad de la adoración. Versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por implicación, no todos los adoradores son verdaderos. No todos los adoradores adoran al Padre. Y no todos los que adoran lo hacen en espíritu y en verdad. El que es verdadero adora a Dios en relación al Padre. El que es verdadero adora a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el que da a conocer al Padre? El que es verdadero adora a Dios en todo lugar, desde cualquier lugar. Ya no es en Jerusalén. Por eso dice, mas la hora viene y ahora es. Es un futuro cierto que en el momento está siendo ya preparado para demostrarse. Aunque los judíos que creyeron en Jesús se quedaron en Jerusalén e iban al templo, ya no practicaban las ceremonias del templo. Para los verdaderos adoradores, la destrucción del templo no fue devastador, pues la práctica de los cristianos no requiere del uso del templo ni de sacrificios, pues todo eso
lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la fe cristiana no practica el oficio de sacerdotes, de sacrificios y de quemar incienso. Versículo 24. Dios es espíritu. Esto habla de la naturaleza de Dios. Es el Dios invisible al cual nosotros no podemos ver, pero es el Dios invisible que lo llena todo. ¿Habrá algún lugar donde podamos escondernos de Él? Dice el salmista, Salmo 139, y la respuesta es no. El ser humano es incapaz de ver a Dios. Dios escogió revelarse por medio de las Escrituras, del Verbo mismo, de la palabra viva que fue encarnado, su propio Hijo es el que le da a conocer. Estos versículos dicen que hay una manera de cómo adorar al Padre y que esta es su voluntad de Él. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Y de esta forma es necesario que le adoren. Es Dios el que busca, es Dios el que toma la iniciativa para que el hombre pecador en su muerte espiritual sea resucitado en Cristo Jesús y pueda adorarle. Una vez más, estamos viendo la verdadera adoración con las instrucciones, la exclusividad y la practicidad. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que se adora? ¿Cómo es que es en espíritu y en verdad? Que lo dice 2 veces en nuestro texto. Espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Requiere una actividad espiritual. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Capítulo 3. Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios al menos que vuelvas a nacer. Es necesario nacer de arriba. Así que tiene que haber un corazón nuevo que ha sido sellado con la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cómo adoro cuando ya estoy en el reino? ¿Cómo adoro cuando ya ha ocurrido esto en nuestra vida? Número 1, en espíritu. Esto habla de la fuerza del corazón, del amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, siguiendo el primer mandamiento. Lo haces con toda la intención de un corazón agradecido por la salvación. Y en segundo lugar, lo haces en verdad. Ser intencional no es suficiente. Tiene que ser por la verdad. Lo hace en verdad con una alta perspectiva de Dios, del conocimiento de Dios, quien quiere que le entendamos y que le conozcamos, que Él es Dios. Tributar a Dios un homenaje en que participe todo tu corazón y hacer esto en completa armonía con la palabra de Dios, la que está revelada. Eso es adoración. Cuando usted rinde homenaje, cuando usted se somete y participa intencionalmente desde su corazón, quiero hacer esto para la gloria del Rey y lo hago en armonía con la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, eso es adoración. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad.
Hablaba al principio del Antiguo Testamento y cómo Dios había establecido todo el orden para la adoración. Pero cuando leemos, vemos el desorden y vemos personas que tomaron posiciones que no deberían de haber tomado. Vemos a un rey, Saúl, llevando sacrificios cuando él no debía de haber hecho esto. O vemos al rey Usías quemando incienso cuando a él no le correspondía hacer esto. Esto es importante, hermanos, que reconozcamos que Dios es el que dice cómo va a ser adorado. No es a nuestro parecer, no es porque hay otra persona que lo hace mejor, Él lo debe de hacer. No es a nuestra imaginación. Dios simplemente requiere obediencia. Y esto contesta la pregunta que hice al principio. ¿Cómo sabemos que le estamos adorando correctamente? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo es igual a practicar la adoración correcta? Si tu adoración está siendo regulada conforme a las Escrituras y estás viendo que estás siendo dirigido hacia el único Dios verdadero en relación al Padre, y esto por medio de su Hijo, entonces puedes ver en ti un verdadero adorador. Pero si adoras y no te sometes a las Escrituras y solamente hablas de Dios sin ninguna referencia a su Hijo y buscas hacerlo en un solo lugar porque crees que Dios solamente se encuentra en ese lugar, tienes una adoración falsa, defectuosa. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad cuando la verdad de Dios ya revelada ha sido levantada, expuesta. Pero cuando la verdad de Dios ha sido comprometida, hermanos, lo más importante que necesitamos es personas a nuestros alrededores, maduras, pastores, ancianos, que puedan corregirnos, que puedan redirigirnos, que aparezcan con la vara y el cayado y nos puedan tomar de un lado y decir, no es por ahí, sigue la palabra, adora a Dios por medio de la palabra, no saque nuevos inventos. Un consejo: no huya de los pastores o de aquellos maduros, pues ellos dan cuentas por nuestras almas. Dios es espíritu, solamente quiere que le adore en espíritu y en verdad. Note, aunque los samaritanos tenían al Dios de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, la forma de adoración de los samaritanos era inválida porque no estaba basada en la verdad de las Escrituras, no era aceptable. Los judíos invalidaron la adoración cuando trajeron fuego extraño al altar, cuando establecieron lugares altos para que fueran a idolatrar, para adorar otros dioses, cuando preferían seguir la ley ceremonial
sin poner en sus corazones ahí para amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Querían seguir las leyes, pero no querían obedecer a Dios. Seamos adoradores con toda intención, con sometimiento a la Escritura, que todo lo que digamos o hagamos o que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Aún en nuestra adoración llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. En conclusión, Jesús le dice, créeme, mujer, créeme. Su adoración de ella estaba defectuosa, sin ninguna efectividad, mas sin embargo es confrontada por Jesús, el profeta según ella, el verbo hecho carne, para que el que le crea a Jesús tome del agua viva que salta para vida eterna. Vivamos nosotros siendo orientados por las Escrituras, por esas instrucciones que Dios nos ha dado, y no desviémonos de ahí ni para un lado ni para otro, sino que entendamos que esto es completamente exclusivo para eso, para no desviarnos y no crear otros dioses y llevar a cabo esto en una forma práctica. A todo esto es necesario recalcar que Dios mismo es el que toma la iniciativa para salvar al pecador. Lo vemos bien claro en este maravilloso encuentro entre Jesucristo, quien ha llegado al pozo de Jacob para encontrarse con esta mujer, para ofrecerle agua viva, para enseñarle la verdadera adoración. Y lo vemos en ti, si verdaderamente le has creído a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, de tu falsa adoración y honrando al Hijo, postrándote delante de Él, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. La salvación es del Señor. Sobre su pueblo sea su bendición. Pon tu mirada en Cristo. Créele a Él. Gracias, Dios, te damos por esta tu palabra. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Te rogamos que todas estas aplicaciones, que todo el eco de esta tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones nos ayuden a verdaderamente postrarnos delante de ti y reconocerte que tú eres Dios, que quieres que te entendamos y te conozcamos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Cantemos.